Shalom, familia sefardí. Hoy quiero hablaros de otro judío hispano memorable, el filósofo y médico Shem Tov ben Shaprut, quien tuvo la valentía de defender intelectualmente el judaísmo frente a las acusaciones de teólogos cristianos. Su historia es la de un hombre que convirtió el conocimiento en una forma de resistencia. Nacido en Tudela, Navarra, entre 1340 y 1350, Shem Tov ben Isaac y ben Shaprut es definido como historiador, filósofo, médico, polemista e intelectual con dominio del hebreo bíblico y rabínico. Pese a la similitud de su nombre, no debe confundirse ni con el físico Shem Tov ben Isaac de Tortosa, ni con el médico Hasdai ben Shaprut. En una época en la que las comunidades judías de la península vivían bajo una presión creciente, Shem Tov tuvo la valentía de hacer algo poco común: defender el judaísmo no con la espada, sino con la inteligencia, el conocimiento y la palabra. Fue un hombre de una erudición extraordinaria, formado tanto en la tradición judía como en la filosofía y la ciencia de su tiempo, y no dudó en utilizar todo ese saber para responder a las acusaciones que los teólogos cristianos lanzaban contra la fe judía. En un mundo donde las disputas religiosas podían decidir el destino de comunidades enteras, Shem Tov se convirtió en uno de los grandes defensores intelectuales del judaísmo en la Sefarad medieval. Y esa historia comienza a finales del siglo XIV, en una disputa teológica que marcaría su vida para siempre. Pero antes de continuar, por favor, si os está gustando el contenido que os comparto, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. También podéis haceros miembros del canal o apoyarme a través de PayPal o Buy Me a Coffee. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo, que me ayuda a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarad. Y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeo-españolas. Dependiendo de las fuentes historiográficas, algunos estudiosos sitúan en el año 1375 o 1379 la disputa de Pamplona, que fue una discusión teológica entre cristianos y judíos en la que se pretendía demostrar la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, y donde Shaprut defendió sus posiciones talmúdicas ante el cardenal Pedro Martínez de Luna, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XIII, también llamado Papa Luna. Según José Vicente Niclós Albarracín, este encuentro se produjo en el Palacio Episcopal de Pamplona, por orden de Carlos II de Navarra, con la asistencia de obispos y teólogos que discutieron sobre el pecado original y la salvación, entre otros temas. Esta confrontación puede catalogarse como una controversia solemne, desarrollada en uno o varios días y con un argumento previamente establecido, tomando como modelo las disputas de París de 1240 y de Barcelona en 1263. Se considera que el promotor de este debate fue el cardenal Luna, quien siempre mostró un destacado interés por la religión judía y que poseía una amplia colección de obras sobre el Talmud y escritos rabínicos. Tanto entusiasmo en este tema se vería reflejado años después con la celebración de la disputa de Tortosa en 1413. Y, aunque el resultado estaba condicionado por el poder de la época,
Shem Tov defendió con firmeza la tradición judía, utilizando argumentos procedentes de la Torá, el Talmud, la filosofía y la ciencia. Debido a la situación beligerante que se vivía en aquel momento, Shaprut tuvo que dejar su Navarra natal e instalarse en Tarazona, en el Reino de Aragón. Allí ejerció como médico y la comunidad judía lo recibió como a un maestro, puesto que su llegada impulsó la vida intelectual del Aljama. Shem Tov aportó no solo su prestigio como pensador, sino también su obra más conocida, Eben Bohan o La piedra de toque. Se considera que el enfrentamiento en Pamplona fue el punto de partida para que Shaprut escribiera este tratado, considerado como el manual de disputa judeo-cristiana medieval más complejo y sistemático escrito en lengua hebrea. Compuesto por 15 libros, los 14 primeros tratan sobre la filosofía judía, el Antiguo Testamento, el Evangelio y el credo cristiano, y fueron terminados en la ciudad de Tarazona alrededor del año 1386. Y el último libro, escrito hacia 1405, trata sobre las blasfemias del maestro Alfonso, quien fuera el rabino Abner de Burgos, que se convirtió al cristianismo con el nombre de Alfonso de Valladolid, ciudad en la que ejerció como obispo. Este Eben Bohan fue presentado como un diálogo entre un judío y un cristiano, analizando y refutando los argumentos empleados por teólogos cristianos contra el judaísmo. Más que intentar convencer a los cristianos, la obra de Shem Tov pretendía fortalecer a las comunidades judías y proporcionarles herramientas intelectuales para defender su fe en debates religiosos frente a la presión cristiana. Los especialistas coinciden en que Eben Bohan constituye una defensa meticulosa del judaísmo frente a la polémica cristiana. Para ello, Shem Tov recurrió a herramientas filológicas, analíticas y filosóficas, mostrando un profundo conocimiento tanto de la escolástica cristiana como de las corrientes filosóficas judías influidas por Maimónides. Los historiadores subrayan que esta obra no surgió de manera aislada, sino que se inscribe en una tradición de literatura polémica judía medieval, siguiendo el estilo de autores como el sefardí Jacob ben Rubén, cuya obra Sefer Milhamot Adonai sirvió como modelo estructural. Uno de los rasgos más llamativos del Eben Bohan es que incluye una versión hebrea del Evangelio de Mateo. Los especialistas modernos coinciden en que Shem Tov no trabajó con un texto original en hebreo, sino con una versión adaptada o retraducida del latín o del romance medieval. Y la razón de incluir este texto era generar polémica, es decir, mostrar las interpretaciones cristianas que él consideraba imprecisas o erróneas. Para los estudiosos del Nuevo Testamento, este Mateo hebreo es un testimonio valioso de cómo los judíos medievales leían y reinterpretaban textos cristianos dentro de debates religiosos. El método de Shem Tov no consistía solo en negar el cristianismo, sino en citar el Nuevo Testamento para señalar lo que él veía como incoherencias y errores de traducción. Algunos estudiosos llaman a esta estrategia contraapropiación textual, porque usaba el texto cristiano como herramienta para argumentar a favor del judaísmo. Sin embargo, la labor de Shem Tov no se limitó a la polémica religiosa. Fue también un médico destacado dentro de la tradición intelectual sefardí influida por Maimónides. Comentó obras médicas fundamentales como el Canon de Medicina de Avicena y tradujo tratados del árabe al hebreo, contribuyendo así a la preservación y difusión del conocimiento científico. Su perfil combinaba teología, medicina, filosofía y estudio talmúdico, reflejando el ideal del sabio sefardí, curioso y abierto al conocimiento. En Tarazona formó un tándem intelectual formidable con el rabí Yehudá Saladín.
Ambos gozaron de gran prestigio y recibieron consultas jurídicas y religiosas de otras comunidades judías del Reino de Aragón, convirtiendo al aljama local en un centro de autoridad halágica. A pesar de las dificultades económicas y de las tensiones externas, la judería de la ciudad vivió entonces un periodo de intensa actividad intelectual. Se estudiaban textos filosóficos, se copiaban manuscritos y se debatían cuestiones religiosas y científicas con pasión y rigor. Poco se sabe sobre su vida personal, pero se cree que la última parte de su obra pudo haberla escrito durante su estancia en Lucena, Córdoba, y que pudo haber fallecido allí entre 1406 y 1410. Como conclusión, los especialistas coinciden en que Shem Tov fue un autor fundamental para comprender las dinámicas intelectuales que precedieron a las revueltas antijudías de 1391 y, en general, las estrategias defensivas del judaísmo hispano medieval. Su obra muestra una clara conciencia de las conversiones forzadas o inducidas y busca fortalecer intelectualmente a los lectores judíos, por lo que puede interpretarse como una forma de literatura de resistencia intelectual. Hoy en día su trabajo resulta especialmente relevante para el estudio de la polémica judeocristiana medieval, la historia intelectual sefardí, la historia del antijudaísmo y la investigación sobre las versiones hebreas medievales del Nuevo Testamento. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Ya conocíais a este genial pensador sefardí? ¿Vais a leer su obra Eben Bohan? Hoy me gustaría finalizar con una de las afirmaciones que Shaprut expuso durante su intervención en la disputa de Pamplona, donde reflejaba la importancia de leer la Biblia en hebreo, la lengua original, para evitar confusiones en su significado o interpretación. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Nos dicen que nuestras escrituras anuncian a su Mesías, pero si se examinan con atención las palabras del Tanaj en su lengua original, no dicen lo que ellos afirman. Las interpretaciones que presentan no se sostienen ni por la gramática ni por el contexto. Quien lea las escrituras con fidelidad verá que se han apartado de su sentido verdadero.